El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Y vamos a finalizar Primera de Pedro, el último capítulo 5, que tiene como tema apacentar la grey de Dios. Y aquí ha sido minucioso el apóstol Pedro, dando recomendaciones a los pastores, a los obispos, a los ancianos, acerca de ese trabajo extraordinario, excepcional, inigualable, que tenemos que hacer nosotros con el rebaño, es decir, con las ovejas, o en otras palabras, con las personas que se congregan con nosotros, que están en nuestras comunidades. Y hay varias características que él ha venido explicando. Del verso 8 en adelante dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, versículo 12 al 14, está hablando de la salutación final. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Muy bien, entonces, echando la ansiedad sobre el Señor, Él nos va a ayudar. Y ahora dice: sed sobrios, velad. Una confianza firme en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente pueda vivir sin cautela. Las fuerzas malignas que arremeten contra el cristiano hacen necesario que éste se mantenga siempre alerta y a la defensiva. Vuestro adversario, término que alude en griego a un oponente legal en una demanda ante las cortes. Y en este caso es el diablo como león rugiente. Y la palabra griega que se traduce diablo significa calumniador, lo cual significa que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los creyentes. Junto a sus fuerzas infernales siempre se mantiene activo y busca oportunidades para acosar al creyente con tentación, persecución y desánimo. Satanás siembra discordia, acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Hará todo lo que sea posible para arrastrar al cristiano y sacarlo de la comunión con Cristo, así como del servicio cristiano. Además, acusa todo el tiempo a los creyentes ante el trono de Dios en un intento por convencer a Dios de que los abandone, que los deje. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al cual resistir firmes en la fe. Santiago en el capítulo 4, versículo 7 dice: resistir significa mantenerse firme en contra de. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él y sus demonios, sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Hay personas que se la pasan orando y reprendiendo a Satanás y echándolo de lugares y echándolo de personas, pero no toman la precaución de vivir la obediencia a la palabra, no se limpian de prácticas, de vicios, de groserías y de vulgaridades y de estilos de vidas incorrectos. Esas acciones son simplemente fanatismos religiosos, no tienen ningún poder, porque realmente lo que hace que podamos estar guardados y protegidos no es que nosotros echemos al diablo y lo expulsemos, sino que nosotros nos mantengamos en Cristo y en la palabra, y que estemos seguros de lo que somos nosotros en Él, que podamos estar seguros. Y quiero invitarlos a que hagamos un estudio. Cada uno de ustedes mire juiciosamente su Biblia y haga una lista de todo lo que usted es en Cristo Jesús, lo que somos en Cristo Jesús, porque también hay ciertos movimientos, ciertos grupos religiosos que han maximizado el poder del diablo y todo se lo han entregado al diablo. El diablo es el dueño del deporte, de la música, de la política, del arte, del dinero, absolutamente de todo, del conocimiento, de la ciencia. Entonces yo no sé a qué clase de Dios le siguen,
¿Qué clase de Dios ¿En qué clase de Dios están creyendo? Porque una doctrina de esa condición está siguiendo a un Dios que está en las tablas, está quebrado, no le quedan ni moneditas, porque si todo es del diablo, entonces la gente no puede hacer deporte, la gente no puede comprar su ropa, la gente no puede pensar en cantar, la gente no puede pensar en ninguna de esas cosas, porque todo es el diablo. ¡Qué fanatismo loco! Y aquí lo que Pedro está hablándonos a nosotros es que vamos a resistir firmes en la fe, y que resistir significa mantenerse firme en contra de. Y para eso, soy reiterativo, el método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él y a sus demonios, sino en permanecer firme en la fe cristiana. Y esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. A medida que el creyente conoce la sana doctrina y obedece la verdad de Dios, aumenta su capacidad para resistir al enemigo en su alma. Y los mismos padecimientos se refiere a que todos los hermanos en la fe o en la comunidad cristiana entera siempre pasan por pruebas similares que les trae el león rugiente, quien nunca cesa en sus intentos de devorar a los creyentes. Pero también dice en el versículo 10 que nos llamó. Como siempre en las epístolas del Nuevo Testamento, se trata del llamado eficaz a la salvación. Y después que hayáis padecido un poco de tiempo, habla el versículo 9, los cristianos deben vivir con el entendimiento de que los propósitos de Dios realizados en el futuro requieren algo de dolor en el presente. Mientras el creyente es atacado por el enemigo, también es perfeccionado por el Señor, como lo confirma la siguiente frase: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas 4 palabras aluden a la fortaleza y resolución. Dios obra a través de las luchas del cristiano para producir un carácter más fuerte. En los versículos 5 y 14, Pedro elucidó con brevedad, pero también con riqueza maravillosa, aquellas actitudes que son necesarias para que el creyente crezca en Cristo hasta alcanzar la madurez eficaz y productiva. Estas incluyen sumisión, humildad, confianza, una mente sobria, una defensa vigilante, esperanza, adoración genuina, fidelidad y afecto entrañable. Y luego pasa al tema de las salutaciones finales. Y Silvano, este es el mismo Silas que viajó con Pablo y que se menciona con frecuencia en sus epístolas. Fue un profeta y un ciudadano romano, quien al parecer fue quien escribió las palabras de Pedro y después llevó esta carta a sus destinatarios correspondientes. Y la iglesia que está en Babilonia, esto se refiere a una iglesia en Roma. Recordemos cuando estamos explicando lo que sucede al comienzo, cuando el emperador prende la ciudad de Roma, la quema, la incendia, y él luego cuando se da cuenta que toda la gente se ha notado que esa gran pérdida y todo lo demás de sus ídolos, de sus riquezas, de sus bienes, de sus edificios, de su religión y de sus familias, entonces ahora el emperador tiene que redireccionar su actitud y por eso ahora va a culpar a los cristianos. Y es la razón por la cual está hablando como en un código y utiliza el término Babilonia refiriéndose a la misma Roma, con el ánimo de que esta carta pudiera ser preservada, pudiera ser guardada y pudiera correr y llegar a muchos lugares para que la pudieran entender quienes estaban viviendo esos padecimientos. Ahora, recordemos que les he dicho en reflexiones anteriores que dependiendo de las interpretaciones teológicas, yo sé que aquí hacia esta parte del mundo, donde tenemos tanta libertad para ejercer el cristianismo, nosotros no queremos que nos pase absolutamente nada. Y siempre estamos recitando el Salmo 91 y creemos ser guardados y protegidos, y los ángeles adelante, los ángeles atrás, los ángeles arriba y los ángeles abajo, guardados por todos los lugares. Pero cuando eso no sucede, la gente entra en caos, en confusión, y la gente se aleja de Dios y la gente no entiende, porque se les está vendiendo y se les está promocionando un evangelio tan fantástico y tan maravilloso que le dicen a muchas señoras: no, si usted se convierte y usted entrega su vida al Señor, entonces su esposo deja de pegarle, su esposo deja de maltratarla, su esposo se va a convertir de una vez. Falso, amigos. Todo tiene su tiempo y hay que pagar. Y tienen situaciones. Y cada uno tiene que ver la realidad de su vida. Entonces lo que tenemos que entender es que cada persona que tiene un encuentro con Cristo va a empezar ahora una relación personal. Y no todas las relaciones son iguales.
Cada una tiene sus características particulares, porque la forma que Dios tiene que tratar el carácter de cada persona es diferente. Todos no somos iguales, todos no somos dóciles, todos no somos obedientes, todos no somos disciplinados, todos no tenemos la misma actitud ni la misma fe. Por ende, a cada uno tiene que pasar su propio trato, su relación con Dios, y Dios tiene que tratarlo a cada uno de manera diferente. Pero cuando nosotros miramos esta palabra, si está bien que la podemos entender dentro del contexto histórico de lo que sucedía en ese primer siglo allá, de lo que sucede y lo que Pedro está escribiéndole a los cristianos en la dispersión, pero esta palabra tiene mucha objetividad y mucho valor para el tiempo presente. Recordemos que la persecución está dada y hay sistemas y hay gobiernos y hay legislaciones de países que ya no te van a perseguir con un arma, pero te van a perseguir con leyes que te van a prohibir hacer muchas cosas. Y entonces por leyes, por decretos y por códigos viene una persecución para impedir que los predicadores de esperanza puedan seguir predicando abiertamente el mensaje de la palabra. ¿Y de qué sirve que se exista y que se viva en países donde exista la libertad religiosa? Y le den una personería jurídica para que usted tenga su iglesia y predique, si a través de las leyes lo van encerrando y le van impidiendo que usted ore por las necesidades de quienes se acercan a su congregación. Y van cada día cerrando a través de leyes que nosotros podemos entenderlo perfectamente como una persecución hacia la práctica de la fe y la predicación del Evangelio, es decir, de la expansión del reino de Dios. Luego sí tiene mucha vigencia la palabra y tenemos que darnos cuenta, porque entonces aquí es cuando cobra valor esta palabra más. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amigo, si tú eres un mensajero de esperanza, si tú eres una mujer, un hombre de Dios, o si tú eres una persona que vienes escuchando día a día las reflexiones, pero aún no has tomado una decisión, yo quiero decirte, es tiempo de que lo hagas. Y a todos aquellos que han tomado la decisión de seguir el camino del Señor y han entrado al reino de Dios, sepan que Cristo sufrió padecimientos y llegó hasta la muerte. Sepan que los apóstoles sufrieron y todos murieron muertes violentas. Y sepa que hay luchas y dificultades y que a medida que avanzan los tiempos, las situaciones se ponen más duras y difíciles. Pero fiel es el que nos llamó, fiel es aquel en el que creemos, y Él nos ayudará, cualquiera que sea la situación. Tiempo para orar. Señor, hoy queremos agradecerte. Al cerrar esta primera epístola de Pedro hemos sido fortalecidos, exhortados y advertidos acerca de las situaciones que pueden suceder. Por lo tanto, rogamos por fortaleza, por fe, por ánimo, por confianza, para permanecer en ti y seguir firmes, profesando nuestra fe en ti y la obediencia a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.